Claro, Josué Alvarado fue el que dijo, yo quiero hacer un partido porque la iglesia no me da muchas ofrendas. Entonces quiero hacer esto. Y bueno, entonces él crea el partido Vamos. Y se dan cuenta que en la encuesta casi nadie se acuerda de ellos, o muy pocos. Pero cuando se crea el partido Nuevas Ideas, no lo crea ni Nayib, ¿verdad? Lo crea toda la población. Toda. Esa es la diferencia. Que en la persona, nosotros, el pueblo, lo hemos creado. Incluso yo creo que eso trasciende al título de Nuevas Ideas, trasciende mucho más. Porque vuelvo a decirlo, yo no pertenezco a la dirigencia, ni me han invitado a ser parte de Nuevas Ideas, ni nada de eso. Pero yo me siento parte de ustedes. Y donde ustedes están, pues es que yo voy a estar. En una ocasión, estaba yo en Ciudad Delgado y una persona me pregunta, Larín me dijo, ¿y qué pasa si Nayib nos falla? ¿Qué vamos a hacer? Y le dije, sencillo, vamos a hacer entonces una nueva revolución. Y así vamos a estar hasta que llegue alguien que de verdad quiera transformar el país. Ahora yo entiendo esta situación en que uno ya está cansado de venir repitiendo lo mismo. La misma forma de gobernar se está repitiendo. No hay cambio alguno. Fíjense, yo he estado en Alemania muchísimas veces. Cuando estaba en Alemania, a mí me da gusto pasear por Hamburgo, por Berlín y por otros lados, pero no porque sean bonitos los edificios, porque yo admiro cómo los alemanes resurgieron de un país que quedó totalmente destruido. O sea, un país que llegó Rusia, llegó Estados Unidos, llegó Gran Bretaña, llegó Francia y dejaron destruido por completo todo el país. Y de la nada, estos hombres alemanes y las alemanas resurgieron y en Europa son la primera potencia. Fíjate, resurgieron de eso. Y luego nos preguntamos aquí, o sea que el FMLN y Arena son peor que la destrucción que le pasó a los alemanes, porque han pasado muchos años y no nos podemos levantar todavía. Imagínate, desde que Alemania termina la guerra hasta hoy, los alemanes han hecho tranvías, han construido trenes subterráneos, han hecho alianzas con Italia y con otros países para enlazar todos sus trenes y que recorran todos los países. Y nosotros, desde que terminó la guerra hasta hoy, hemos logrado apenas un Citran. Solo para que vos veas cómo estamos de retrasados en el desarrollo. Mientras una guerra peor estaba en Alemania, ellos hicieron todos los trenes de lujo y los trenes aéreos. Y nosotros apenas y tenemos un Citran. ¿Se imaginan? No funciona. Bueno, pero no funciona, pero estaba uno peor, que era el que nos quería dar Norman Quijano, que a los 5 minutos se arruinó. El Metrobús, porque solo recorre un metro. Claro, era por eso, solo recorría un metro y se quedaba, pues eso era el Metrobús. Que creo que hacía la estación, la parada principal era donde estaba la fábrica de empleos de Funes. Entonces, no estamos viendo que los políticos que nos han gobernado tienen una creatividad o una inteligencia así, minúscula. O sea, bien pequeñita, porque imagínate, mientras en otros países se hace grandes cosas, Norman Quijano traía el Metrobús que se paró a los 5 minutos y ya no funcionó. Eso nos quería dar. Y fíjate, los medios de comunicación fueron convocados para decir, algo así vamos a hacer y engañar a toda la población que eso iba a funcionar, porque cuando se arruinó, muy pocos medios de comunicación publicaron eso. Nos dimos cuenta por las redes sociales, porque TCS cayó, EDH cayó, la prensa gráfica, todos callaron. Muy pocos dijeron, miren, es que esa mierda se quedó ahí tirada. Muy pocos dijeron eso. Sino es que en las redes sociales estamos activados y nos dimos cuenta de ello. Esto solamente es lo pequeño que ustedes sepan cómo es el pensamiento minúsculo de ellos. Es más, las calles. Aquí en Soyapango se hace gran tráfico y muchas trabazones.
Y vos te preguntás en ese momento, ¿el tráfico se debe, número uno, a que hay muchos carros en Soyapango o porque algún pasmado no hizo las calles anchas, más tramos? En mi forma de pensar, creo que el mundo que las hizo nunca pensó que los salvadoreños podíamos llegar a tener acceso a comprar un carrito. Entonces ellos, los gobernantes como Calderón Sol y como Cristiani, pensaron que solo ellos tenían acceso a un carro y que los demás teníamos que andar en burro o en caballo hasta este tiempo. Por eso es que solo hacían las calles bien pequeñas. Si te comparo esto como en Estados Unidos o donde vivo en Estocolmo, mira, ahí desde cuando yo me empiezo a averiguar la historia, ellos desde el 40, desde el 50, hicieron unas calles grandísimas, porque ellos pensaron que la población en un momento iban a comprarse un carro. Entonces, hicieron las calles grandes, aunque la gente andaba en caballo todavía, pero las hicieron grandes porque pensaron que un día la gente iba a desarrollarse. Pero aquí no, aquí pensaron que siempre la gente iba a andar en la Coster, en la 41 o en todas esas Coster que nos pensaron que así íbamos a andar siempre y que no era necesario ampliar las calles. Ese es un hecho para que veas que ellos pensaron que siempre teníamos que estar pobres, que nunca teníamos que tener carro y que solo ellos podían andar en todas sus camionetas. Pero resulta que como quiera, los salvadoreños nos levantamos y como quiera pudimos hacernos de un carro. Ya sea que agarramos una pieza de un Volkswagen, otra de un Honda y armamos el nuestro y hacemos el carro, la parte de arriba de blanco, la otra de verde y la otra de gris. Y pudimos hacernos de uno. Y cuando vemos en las calles nos damos cuenta que las calles no fueron diseñadas para que tuviéramos carros, sino solo para que poquitos tuvieran carros, porque ese era el pensamiento que ellos tenían, que eran poquitos los que iban a tener el acceso a un carro. Luego nos vamos a la educación. Yo he estado viendo mucho el tema de la educación y me doy cuenta que ellos, fíjense, pensaron de que si nos educaban pensando en que el ejército siempre era el bueno, en que el ejército fue el que quiso salvar al pueblo de los guerrilleros. Porque yo me recuerdo todavía en bachillerato, había unos libros que me daban y que te hacían pensar que el ejército era el bueno. Y entonces como el ejército era el bueno y de ahí sale el partido Arena, entonces de ellos son buenos y tenías que votar por ellos. Si ustedes se fijan, ellos empezaron a ganar desde el 90, desde Cristiani, luego Calderón Sol, luego Flores y Saca. Y pierden con Rodrigo Ávila. ¿Y saben por qué perdieron con Rodrigo Ávila? Porque todas esas personas, las que empezaron ¿cómo se dice?, a lavarle el cerebro en educación básica, cuando llegan al bachillerato comienzan a pensar. Y empiezan a leer la historia y dicen, los de Arena me han mentido. Y los ponen a pensar. Porque en bachillerato hay maestros que nos ponen a pensar. Y también en la universidad hay maestros que te ponen. Entonces cuando gana Funes es porque la gente ya pensaba. Y ya no se dejó casaquear con los cuentos de Rodrigo Ávila y lo demás. Ahí empezamos a pensar. Y ahí fue el primer mensaje para Arena. Y decirle, no te queremos como gobierno. Y luego viene Sánchez Serén. Yo creo que con lo de Sánchez Serén, si a Arena no le quedó claro de que en serio no le creemos porque se ha pasado. Porque mira, fíjate, Norman Quijano, perder contra Sánchez Serén es que es lo peor de todo. O sea, ir a perder contra Sánchez Serén es lo peor. Eso es lo que tenemos que ver. Yo, si hubiera sido dirigente de Arena, con esa lección que me da el pueblo, a mí me hubiera quedado claro que la gente ya no quiere Arena. Y hubiera hecho otro partido. Pero en el caso, imagínate cómo es. Quijano iba talellando en encuestas a Serén. En todas las encuestas, Quijano iba a ser el presidente. Pero resulta que de repente, él como es bipolar, ¿se recuerdan que uno sale llorando y a los 2 días salió gritando y amenazando que iba a echar al ejército? O sea, le vino fuerte ese mes. Me bajó fuerte la regla de él, algo así. Que no hallaba cómo comportarse. Andaba en sus días ese día. Bueno, la cuestión es que empieza a hacer eso. Y la gente empieza a ver, no, este mato es loco. Un día nos abraza y otro nos dispara. Porque empezaron a recordar cómo en el mercado él ordenaba que a los vendedores, ¿qué pasaba? Los mandaba a coitear. Y aparte le robaban su mercadería.
Y fíjense, cuando entra Bukele, con Bukele no hubo ni un disparo. Todo fue a base de diálogo. Y los vendedores entraron en razón y dijeron, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a cambiar esta forma de vender en la calle. Ayer yo hacía un programa de eso. Me fui ahí a la calle y me daba cuenta cómo es que es bien difícil trabajar en esa situación. Aguantar sol, aguantar humo. Y eso, que bueno, mis hijos fueron un momento, pero yo vi niños ahí, niños que van a crecer con el humo, con el sol, que te puede provocar cáncer en la piel, con toda la contaminación y con todo eso, esos niños van a crecer ahí. Y si no hay un alcalde, otro alcalde que piense en los niños, esos niños pueden correr el peligro de ser grandes delincuentes y terminar en las filas del Partido Arena. Entonces, por eso es necesario rescatar a los niños para que no sean areneros en el futuro, para ir contribuirle en la educación. Y así ustedes pueden ir viendo la evolución de la conciencia de cada uno de nosotros. Y ahora imagínate, estamos hoy en el 2019, mañana probablemente podemos hacer historia. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Ustedes han escuchado quién es López Obrador? Sí. De México. Yo el domingo pasado estaba en México y fui a dar una conferencia. Después de la conferencia, yo me reúno con algunos legisladores de allá de México, de donde yo estaba, porque son amigos míos. Y yo les exponía cómo era la evolución aquí. Y mi sorpresa era que el presidente de hoy casi es lo mismo que le pasó a Bukele, porque López Obrador entra a un partido, lo expulsan, entra a otro, lo sacan, hasta que él hace su nuevo partido que se llama Morena. Y esa es la tercera opción. Pero fíjate que este hombre tardó 18 años en llegar al gobierno, porque cuando llegaba y ganaba, con Felipe Calderón, cuando ganó, le robaron a él la victoria. Y llegó al otro, igual, hasta hoy, 18 años después, es que llega a presidente por una tercera opción, que es el partido que él crea. Y hoy los mexicanos, por más que yo preguntaba en distintos lados, todos están contentos con el presidente que tienen. Pero me decía esto, yo creo que si alguno de ustedes vio ese programa, que también hice con otros amigos de ahí, y decían ellos, ustedes no pueden esperar 18 años para una transformación. Apenas estamos prácticamente ya a menos de 20.